son los enemigos de la tierra. Él es muy exaltado. Que el Señor nos bendiga, nos dé sabiduría al estudiar su palabra esta noche. Y damos gracias al Señor por regalarnos este hermoso Salmo número 47. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias porque nos permites estar juntos a través de esta plataforma para una vez más abrir tu palabra, leerla, escudriñarla y estudiarla. Gracias por este salmo que vamos a estudiar, que vamos a meditar. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, que podamos cada uno de nosotros ser edificados, consolados, exhortados por la palabra tuya. Padre, abre nuestro entendimiento y no que nos llenemos de más conocimiento, sino que podamos cada día, Padre Celestial, poner en práctica y aplicar a nuestra vida tu santa y divina palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, un título que le he colocado al estudio de este salmo es Dios, Rey soberano. Vimos que los dos últimos cánticos que escuchamos eran haciendo alusión o usando versículos, porciones de este Salmo 47. Y la intención del salmista con este hermoso salmo es producir alabanza, reconocimiento, gratitud y gloria a Dios como el Rey soberano de todo el universo y como el Rey de nuestra vida. Qué importante es eso, que el Señor sea el Rey de nuestra vida, que Él gobierne nuestra vida, gobierne en nuestro hogar, gobierne en todo nuestro ser. Y estructuralmente este salmo tiene dos partes. En la primera parte muestra a Dios como el rey guerrero y vencedor, que es como la línea que trae del salmo anterior, el Salmo 46, versículos 1 al 5. Y la segunda parte muestra a Dios como el soberano rey y gobernador, que gobierna sobre toda la tierra, sobre todo el universo, sobre todas las cosas, y hoy día gobierna en su iglesia y en todos los hijos de Dios. Quizá en algún momento alguien se ha preguntado cómo alabar a Dios y por qué alabar a Dios. Pues bien, en este Salmo 47 está la respuesta a esa pregunta. Entonces, en primer lugar, encontramos el mandato a alabar a Dios. Miramos el versículo 1, dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Entonces aquí vemos un mandato, y no solo para el pueblo de Israel, dice pueblos todos. El llamamiento a la alabanza y a la adoración es universal. No importa la lengua en que se haga, el idioma en que se haga, en cualquier lugar del mundo donde se haga, alabar y adorar a Dios se debe hacer en todo lugar y es un mandato universal para todo linaje, pueblo y nación. Y dice, batid las manos. Interesante esto. Batir las manos o aplaudir. ¿Sí? Algunos también usan el hacer las manos así, levantando las manos y moverlas hacia el cielo, pero aquí de batir va más con el aplaudir. Aplaudir. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Y la connotación aquí es adorar al Señor, alabar al Señor con entusiasmo mediante voces y aplausos. Dice en Esdras capítulo 3, versículo 11, vamos allá, hermanos. Así que vamos a utilizar esta noche nuestras Biblias
bastantico. Esdras capítulo 3. Lo tenemos, Esdras capítulo 3, versículo 11. Cuando hubo la restauración del altar y del culto, dirigido por Esdras y por los que regresaron del cautiverio, dice el versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, con alegría, con entusiasmo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, hermanos, la alabanza debe ser una expresión de júbilo por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará con sus hijos, su iglesia, con su pueblo, porque Él es digno de toda alabanza. Y cuando se llama la alabanza no es a poner caras largas, tristes, rostros agachados y voces tartamudeando, balbuceando, sino llama a hacerlo con júbilo. De hecho, para que haya una buena expresión del canto y el canto se entienda bien y se pueda cantar con fuerza, debemos mantener nuestra cabeza levantada para que así la caja torácica empuje el aire hacia las cuerdas vocales y las palabras salgan completamente entendibles. También el Salmo 66, uno habla de eso, de alabar a Dios con palmas, con júbilo. Entonces, el salmista no tenía en mente cantos somnolientos ni susurros, sino voces de júbilo. Con alegría, con entusiasmo. Gracias, Señor, gracias, Señor. A veces sucede que hay algunos cantos que se deben entonar con gozo, con alegría por la temática del canto, no tanto por el ritmo o por los tiempos que tenga la canción o la melodía, sino por la temática. Entonces eso nos invita a cantarlo y a hacerlo con alegría, con entusiasmo, con gozo. Y ojalá pues batiendo las manos. A veces somos un poco, pues o nos reprimimos más bien a hacer esto por cosas que aún a veces no entendemos. Pero bueno, a eso nos llama el Señor, a levantar nuestras voces, a clamar a Dios con voz de júbilo. Ahora, ¿cuál es el motivo de la alabanza? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué alabamos al Señor? Versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Entonces el salmista hace un llamado a reconocer a Dios, a aceptar su soberanía y a reconocerlo como Jehová el Altísimo, el temible. Jehová es el nombre personal de Dios, el yo soy, el soberano, con el nombre que se identificó a Moisés y a su pueblo escogido, Israel. El gran yo soy. Con solamente decir eso, el yo soy, ya el pueblo de Dios sabía que se estaba refiriendo a su Dios soberano, a su Salvador, a su Libertador, aquel que le escogió de entre todas las naciones del mundo existentes hasta el momento para ser una nación santa separada para Él, para adorarle a Él, para servirle a Él. De manera entonces que el motivo de la alabanza es porque Jehová, el Altísimo, es temible. Esto de que Dios es temible no significa que la gente le tenga miedo o se aterrorice cuando escuche mencionar el nombre de Dios o vaya al templo o tenga algún contacto con la palabra de Dios. Eso no significa eso.
Dios no está diciendo que le tengamos miedo. Aquí lo que se refiere es que le tengamos reverencia, que le tengamos respeto por lo que Él es. Él es el Altísimo, Él es temible, Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces hay que tenerle respeto, reconociendo su autoridad y su soberanía sobre todo el universo, sobre toda la creación, sobre toda la humanidad, lo cual debemos considerar obvio, así como el agua moja y el fuego quema. Y además de ser el supremo, Él es temible. Él es el rey grande sobre toda la tierra. Dios es rey grande en el sentido que es el rey de reyes, el señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. Su reino se extiende por toda la tierra, dice la palabra de Dios, y el soberano en todo lugar. Así no se ha reconocido como tal, desgraciadamente. El mundo, las autoridades del mundo, que son puestas por Dios, los reyes de esta tierra, pues, que no son como los reyes que hubo en el pasado, los reyes de las naciones, que ya conocemos por la palabra de Dios, sino hoy día los gobernantes, los presidentes y demás, pues no reconocen a Dios como el soberano. Si fuese así, habría naciones temerosas de Dios, naciones completas temerosas de Dios, pero desafortunadamente no. Pero Dios, en su misericordia, por los pocos creyentes que hay en cada pueblo, en cada nación, Dios está en control de todas las cosas y permite todas las cosas según su voluntad. Entonces, a diferencia de los dioses paganos del mundo antiguo, como Baal, Moloch, Astarte, etcétera, eran dioses territoriales, ¿sí? Como el dios de Babilonia, el dios de allí, el dios de allá, dioses territoriales, imaginarios quizá, creados por el hombre, y a ese Dios adoraban, a ese Dios servían, a ese Dios clamaban. Pero eran solo dioses territoriales, su autoridad se limitaba a una nación o a una región en particular. Pero el salmista proclama que el Señor Dios no es como esos dioses imaginarios, es el Dios grande sobre toda la tierra, como dice también el versículo 7, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y también el versículo 8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Reinó Dios sobre las naciones. Entonces es el rey de toda la tierra. Aunque pareciera que no, Dios sí tiene el control y dominio sobre todo, porque Dios es el rey de toda la tierra. Si Dios no tuviese el control y el dominio sobre todas las cosas, sobre toda su creación, pues esto estaría muy mal. Imaginemos el universo, las galaxias, los planetas, la Vía Láctea, todo en desorden, estrellándose en los planetas unos con otros y bueno, algo que no podemos quizá decir porque no somos tan estudiados en esa materia, no somos meteorólogos ni nada de eso, pero solamente imaginémonos algo así, pues sería un caos. Si esto a veces un terremoto forma un caos donde sucede, pues ¿qué sería si el mundo se saliera del control soberano de Dios? De manera que todo lo que acontece es porque Él lo permite, porque Él es soberano, pero Él tiene el control de toda su creación. Otro motivo de alabanza es por el cuidado especial de Dios hacia sus escogidos, hacia ustedes y hacia mí. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Versículos 3 y 4. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, dice el salmista, y a las naciones debajo de nuestros pies.
Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Selat. Ya sabemos que este Selat es una pausa que se hacía para meditar en lo que se estaba cantando, en lo que se estaba diciendo, y como una pausa también para musical, tal vez para descansar, algo así, de manera que era un tiempo que se podía utilizar con un propósito específico. Entonces dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. Él someterá o somete. En la Reina Valera encontramos en la mayoría de los salmos, o todos, en algunos en tiempo pasado y otros en tiempo futuro. Otras versiones de la Biblia lo colocan en tiempo presente. Entonces, Él somete. Y esta es una verdad acerca del pasado, del presente y del futuro. Aquí el salmista habla como alguien de la nación escogida de Israel. Él está hablando como judío, porque es israelita. Si es David, pues sabemos que así es. Y es el rey del pueblo de Dios. Entonces el pueblo escogido de Dios esperaba con ansias el momento en que el reinado justo del gran rey se ejecutara o se ejerciera sobre toda la tierra e Israel asumiera el lugar de liderazgo que había sido asignado entre las naciones. Israel fue escogido entre todas las naciones y tenía la promesa de que todas las naciones se someterían a él. Y él estaba esperando eso. Israel esperaba a ese rey, que fue cuando vino entonces el Mesías prometido, y que cuando él vino le rechazaron porque obviamente esperaban a un rey que fuese anunciado con bombos y platillos y se presentara, no sé, haciendo cosas que ellos tenían pues como concebidas en su mente, y de manera que rechazaron al Señor. Palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Sin embargo, ellos estaban pendientes de esperar a ese rey que iba a subyugar a todas las naciones enemigas, las iba a someter debajo de su dominio, debajo de sus pies. Y el salmista escribe aquí eso en el sentido para el futuro. Sin duda, el salmista sabía que este gran rey sería el Mesías, y apuntando hacia el futuro, hacia el Señor Jesucristo. Él es el rey que gobierna en nuestra vida, que reina en su iglesia y que un día subyugará y someterá a todas las naciones cuando venga a su reinado para siempre. El Señor es el rey de su vida. Ojalá que así sea. El Señor es el rey de la iglesia. Ojalá que así sea. Amigo que me escucha, si el Señor aún no es el rey de su vida, si el Señor no gobierna su vida, si el Señor no gobierna su corazón, pues le invito a que se acerque al Señor. Porque un día, usted junto con el Señor, si le acepta como su Salvador y su Señor, reinará para siempre. Pero hay que invitarle a su corazón. Hay que experimentar el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Llegar a los pies de Cristo, aceptar que es pecador, que es pecadora y que necesita de la salvación y que no puede salvarse a sí mismo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Salvador y le invita a tener una relación personal con Él. De manera que si Dios aún no reina en su corazón ni gobierna su vida, le invito a que a partir de hoy, después de este mensaje, después de este estudio, vaya a su habitación y le rinda su vida al Señor para que Él reine en su corazón, como el cántico que escuchamos al final.
Entonces dice el salmista, Él nos elegirá nuestras heredades. El salmista habla de cómo en su sabiduría y bondad el rey elige y escoge lo mejor para sus hijos. Dios elige a Israel como el pueblo santo para sí. En Deuteronomio capítulo 7, los versículos 6 al 8, vamos a mirar un momentico ahí, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no lo escogió, como dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿cierto? Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. De manera que Dios escogió su nación, su pueblo, quizá la nación más insignificante en ese momento del mundo existente. Pudo haber escogido otra nación quizá más poderosa, con más conocimiento, hombres eruditos, pero ¿por qué no lo hizo? Para que no se enorgullecieran, se enaltecieran, que fueron escogidos por Dios por lo que eran. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros sin Dios somos nada. La palabra de Dios a todos nos coloca bajo la misma condición de pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y fue de ahí de donde Dios nos llamó. De esa condición caída, pecadora, pecaminosa, llenos de maldad en el corazón, de ahí nos llamó Dios. De lo necio del mundo, dice el apóstol Pablo. De lo menospreciado del mundo. De lo vil del mundo escogió Dios un pueblo para sí, a ustedes y a mí, para alabanza de su gloria. Luego, Dios escogió la tierra prometida y se la dio como heredad a sus escogidos, al pueblo de Israel. Por eso dice, escogió o eligió nuestras heredades, lo cual es un hecho glorioso para nosotros. Dios el Padre nos ha elegido, nos ha escogido en su Hijo Jesucristo como heredad de su pueblo. Y los invito, hermanos, a leer Efesios capítulo 1, una porción que es muy conocida porque la leemos a veces en la celebración de la Cena del Señor. Efesios capítulo 1. Versículos 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, usted y yo fuimos escogidos, fuimos elegidos. Aquí Pablo describe algunas de las elecciones para nosotros por parte de Dios en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y dice, Él nos eligió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Él nos eligió para ser santos e irreprensibles delante de Él, en amor.
Él nos eligió para ser adoptados como hijos suyos, para pertenecer a su familia. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios. Somos gentiles. No somos judíos, no somos hebreos. Pero a Dios le plació escogernos, elegirnos para ser parte de su pueblo, de su familia. Bendito sea nuestro Dios y Padre que nos eligió y bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La doctrina de la elección es recalcada a través de todas las escrituras, hermanos. Quizá hay algunos en el pueblo de Dios que no aceptan mucho esta doctrina de la elección, pero es una doctrina que está resaltada en toda la Biblia. Lo vimos ya en Deuteronomio capítulo 6, cómo Dios escoge a su pueblo Israel, y en el Nuevo Testamento vemos Juan 6:44, vamos a leerlo, Juan capítulo 6, versículo 44. Dice el Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De manera que somos elección de Dios aún antes de la fundación del mundo. Entonces, pero eso no quiere decir que entonces todo el mundo es salvo. No. Algunos usan esta elección para decir que todos somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pues todos somos salvos. Todos somos hijos de Dios, pero no es así. Porque solo a través de Jesucristo es que podemos ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad o derecho de ser hijos de Dios. Solo a través de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de la persona del Señor Jesucristo. Volvemos a nuestro Salmo, capítulo 47, y vamos al versículo 5. Dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Aquí el salmista quizás se refiere probablemente al evento registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 15, cuando David subió con el arca del pacto a Jerusalén con gran alegría, con gran gozo, con gritos de júbilo, danzando, aplaudiendo y con sonido de trompeta. Eso es una de las partes de este salmo y de otros salmos que nos hace pensar que también son escritos por David, por esos detalles tan precisos que son utilizados aquí. El arca del pacto estaba en otro lugar, David va a traerla y por todo el camino dice subir a Jerusalén. Siempre que la palabra de Dios se refiere a Jerusalén, dice subir a Jerusalén a adorar, subir a Jerusalén al templo, subir a Jerusalén a la fiesta de esto, subir a Jerusalén a la fiesta de lo otro. Jehová subió con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Entonces, estas palabras también son aplicables a la ascensión del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Habla de ascensión. No hay ascensión si Él no hubiese venido. De manera que Él bajó, vino a este mundo como hombre, tomando forma de hombre, pero sin ninguna relación con el pecado. Y una vez que cumplió la voluntad de Dios, salvar a la humanidad, dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa para la limpieza de nuestros pecados, para darnos la salvación y la vida eterna y resucitar de entre los muertos, entonces subió, ascendió. No sabemos la reacción en el cielo cuando el Señor regresa a sentarse a la diestra del Padre.
Quizá no fue la misma reacción como cuando vino que los ángeles anunciaron el nacimiento del Hijo de Dios. Pero regresó al Padre, subió al lugar de donde descendió. Entonces, amados hermanos, el llamado a la alabanza y la razón de la misma la encontramos en los versículos 6 y 7. Dice, cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Cantad. Esta palabra se repite 5 veces en estos 2 versículos. De manera que, por el énfasis puesto aquí, el Salmo sugiere que la alabanza es una obligación, es un deber que debe practicar frecuentemente y del que debe participar con frecuencia el verdadero Hijo de Dios, el creyente. Por eso cantamos en los cultos, por eso cantamos antes de las reuniones. Eso también nos ayuda a preparar nuestros corazones, a disponer nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra de Dios, pero también con el propósito de alabar, de exaltar, de adorar al Señor por lo que Él es, por lo que Él representa para nosotros. Qué importante es el canto en la vida del creyente. Y no solo cantamos en la congregación, cantamos en nuestra casa, cantamos cuando vamos en el carro, cantamos cuando estamos trabajando, ¿cierto? Yo recuerdo hace varios años cuando un grupo de hermanos de la asamblea trabajábamos en la editorial Luz y yo estaba recién convertido al Señor y el himnario que usábamos era el himnario de fe y alabanza. Aún tengo ese himnario guardado con la fecha en que lo adquirí y lo que me costó, que es un precio irrisorio con el día de hoy. Y me sentaba a trabajar y cogía el himnario y empezaba a pasar las hojas y cantaba pues los himnos que hasta ahora había aprendido en el tiempo que llevaba congregándome, como Cuán grande es Él, La mañana gloriosa, Pero queda Cristo, y todos estos himnos clásicos que pues desafortunadamente a veces se olvidan y los hemos dejado de usar porque se han impuesto otros cantos en la iglesia y han tomado como cierta prioridad y hemos olvidado algunos himnos. Por eso a veces en los tiempos de apertura tratamos de usar los himnos clásicos porque su contenido es muy profundo, muy ceñido a la palabra de Dios y esto es lo importante. Por eso habla de cantar con inteligencia. Cantar con inteligencia. ¿Sí? A veces cantamos porque nos gusta cierta melodía, porque nos gusta cierto ritmo, y no quiero entrar en detalle de esto porque esto nos daría para un estudio bien extenso en cuanto a qué ritmo debemos usar y cómo debemos cantar y cómo debemos alabar, porque aquí hay comprometidas muchas cosas, hay cultura, bueno, muchas cosas que nos llevarían a hablar mucho sobre el tema del canto en la iglesia. Dice que, el versículo 7 dice que con toda claridad el motivo por el cual hay que alabar, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Ese es el motivo, porque Él es el Rey de toda la tierra. Y como Él es el Rey de toda la tierra, Él es el soberano sobre todas las cosas, es motivo de alabanza, es motivo de adoración, de exaltarle, de proclamarle, de declarar todo lo que Él es. Nos quedamos cortos en palabras para expresar la gratitud a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y hará. Nos quedamos cortos, hermanos. Pero la idea de repetir lo que dijo, la idea es de repetir lo que dice el versículo 2, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande
sobre toda la tierra. Ese es el motivo de la alabanza. Cantad con inteligencia. La alabanza se ofrece apropiadamente con el canto que nace en nuestro corazón. En otras palabras, cuando vamos delante del Señor y tenemos tanta gratitud en nuestro corazón, tanto por qué agradecerle al Señor, entonces el Espíritu Santo pone en nosotros algún himno especial, un número, pero es por eso, por el contenido, por las palabras, por lo que expresa el canto. Más no porque es que a mí me gusta ese ritmo. Y es que ese ritmo es tan rico, es movidito y es tan alegre y como que nos despertamos y nos sentimos bien. Claro, eso no está mal, no es pecado. Pero lo importante de aquí es cantar con inteligencia. Dios quiere que nuestra oración sea inteligente y no insensata. Es necesario ser inteligente para adorar al Señor. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leerlo. Dice, ¿qué pues? Hablando acerca de la oración y de la adoración y de la alabanza. ¿Qué pues? Pregunta el apóstol Pablo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Que entendamos lo que queremos expresar a través de la alabanza. No es decir cosas por decir. Ay, que es que este canto está de moda y es tan bonito y es de tal cantante, de tal grupo, de tal banda. No quiero usar nombres. ¿Sí? Y es que es el que está sonando en todas las iglesias y en las emisoras cristianas. A cantarlo, hay que llevarlo a la iglesia y hay que enseñarlo. No, ese no es el objetivo de la alabanza. Ese no es el objetivo de la adoración. No es lo que esté de moda. Es cantar con inteligencia, con entendimiento, con sabiduría. Por eso, hermanos, es que a veces recalcamos en nuestras reuniones de tener cuidado al pedir un himno. ¿En qué momento estamos? ¿En la cena del Señor o en un culto evangelístico, en un culto de enseñanza de la palabra? ¿Sí? Y hay cantos que se pueden elegir y encasillar para cada una de las situaciones, para cada uno de los cultos, y así pues no hacemos una mezcolanza. No vamos a cantar un himno de evangelización en la cena del Señor. No vamos a cantar un himno de testimonio en la cena del Señor. En la cena del Señor cantamos himnos que exalten al Señor, que nos recuerden lo que el Señor hizo por nosotros, la obra del Señor en la cruz del Calvario, porque Él es el que en ese momento debe ser exaltado. Él es el centro de la reunión, no nosotros. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a menudo caemos en esto. Y pues no es que sea pecado y no es que vaya a perder la salvación, pero hermanos, se pierde el orden, la dirección del Espíritu Santo, el sentir que se lleva, el hilo que se lleva, el pensamiento que se lleva en la reunión. De manera que hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Por eso nos invita a cantar con inteligencia, con sabiduría. No debemos dejar, reitero, no debemos dejarnos guiar por la música, ni por el ritmo, ni por los tiempos, ni por las emociones. Es que estoy tan emocionado, estoy tan emocionada y quiero cantar y gritar y zapatear. Con inteligencia, con reverencia, con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor y lo que hagamos que sea para su honra y para su gloria. Hacerlo todo para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. El Señor reina sobre todas las naciones desde su trono santo. En la Biblia hay 134 menciones al reino de Dios. Se le menciona como el reino de Cristo, el reino de David, el reino del Hijo de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, etc.
134 menciones. Y ese reino de Dios tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Pudiésemos decir que también es un salmo milenial. Tiene un pasado tal como lo estamos viendo a través del estudio de los salmos, en ese tiempo en el que Dios era quien gobernaba a su pueblo, era un gobierno teocrático, y Dios iba con su pueblo a pelear, a luchar, y las victorias que Dios daba a su pueblo eran celebradas, y el pueblo subía y celebraba, y repartían el botín y todo lo que pasaba allí después de una victoria, de derrotar a los enemigos. Un pasado. Tiene un presente. Dios es el Rey de nuestros corazones. Es el Rey en la iglesia. Él debe reinar y gobernar en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en todo lugar. Si no es así, y está reinando otra cosa en nuestro corazón, en nuestra vida, pues hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor y saquemos todo eso y démosle el primer lugar al Señor para que sea Él quien reine y gobierne en nuestra vida. Y nuevamente, amigo, le invito a que le permita al Señor reinar y gobernar en su vida. Pero también tiene un futuro, en el milenio, cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Entonces, es una visión profética. Aquí el salmista da una visión profética de lo que podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Final del libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6, dice la palabra de Dios: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué? Reina. Reino pasado, reino presente, un reino futuro. Ese reino futuro, donde el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, estaremos reinando con el Señor. Y ya nada ni nadie podrá impedirlo. No habrá ninguna relación con el pecado, no habrá nada que nos distraiga, no habrá nada que trabaje en nuestras emociones, no habrá nada que nos preocupe, solo nos encargaremos de reinar con el Señor y de cantarle por los siglos de los siglos. Versículos 9 y 10. El rey que es exaltado sobre todas las naciones. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Ahora que el salmista pasa a decir que no solo el rey y el pueblo de Israel son los que alaban, sino que los príncipes de las naciones se reúnen o se reunirán como el pueblo de Dios para exaltar al Rey de toda la tierra. Qué privilegio tan grande que tenemos, hermanos, de que no solo ahora, mientras estemos aquí, podemos alabar y adorar al Señor a pesar de nuestras imperfecciones, sino que un día, con todas las naciones del mundo, a pesar de ser gentiles, seremos un solo pueblo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y alabaremos al Señor por la eternidad. Será exaltado sobre todas las naciones por los príncipes de los pueblos que se reunirán para alabarle por siempre. Y también habla de que en algunas versiones de la Biblia el versículo 10 hace parte del versículo 9. Yo tengo, incluso en Reina Valera tengo una Biblia que va solo hasta el versículo 9, y tengo esta que estoy leyendo ahorita que va hasta el versículo 10. Entonces el versículo 9 lo parten en dos. La primera parte es: los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, y el versículo 10:
porque de Dios son los escudos de la tierra. Entonces, ¿a qué hace referencia lo de los escudos de la tierra? Escudo habla de protección, de cuidado, de barrera en el campo de batalla. Los escudos eran usados por los soldados para protegerse de las flechas, de las lanzas. De hecho, es una parte de la armadura del creyente, el escudo de la fe, para protegernos de los dardos de fuego del enemigo, que manda pensamientos que perturban nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo nos invita a que debemos renovar nuestra mente cada día a través de la palabra de Dios. Entonces, los escudos de Dios es una analogía a los gobernantes de la tierra designados por Dios, por su divina providencia, para proteger y preservar su creación, para proteger y preservar su pueblo, para que estemos siempre guardados por el Señor. De manera, hermanos, que el ser hijos de Dios es una bendición tan grande. Tenemos tantas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y termina diciendo, Él es muy exaltado. Él es muy exaltado. Desde ahora debemos, hermanos amados, practicar lo que haremos por toda la eternidad. Alabar al Señor. No con palabras rebuscadas, no con oraciones que otros compusieron, no con palabras bonitas que encontramos por ahí de poetas, sino del fruto de nuestro corazón expresado con nuestros labios, por la gratitud que hay en nuestro corazón, por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, exaltar a Dios, a ese Dios maravilloso, a ese Dios grande, a ese Rey grande sobre toda la tierra. Recordemos que Dios debe ser alabado, enaltecido, con gozo, con amor, con gratitud, con entendimiento y con inteligencia, porque Él es Rey soberano. Hermanos, conozco creyentes, yo no soy uno de esos, desafortunadamente, que el libro de los Salmos es el libro más trajinado de sus Biblias. Se ven las hojas sucias, ya rasgaditas y resaltadas con colores y rayadas y bueno. He visto varios hermanos tener sus Biblias así en el libro de los Salmos. Qué bueno que todos podamos tomar ese ejemplo, porque el libro de los Salmos, hermanos, es un himnario lleno de alabanza y de adoración para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga. Dios y Padre, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por regalarnos este salmo con el cual nos llevas a reflexionar en la importancia de reconocerte a ti como ese Rey soberano que gobierna sobre todo el universo, y que ese Rey soberano se dignó fijar sus ojos en nosotros y envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, a este mundo lleno de maldad y de pecado en el cual todos nos encontrábamos sin esperanza y sin Dios, para rescatarnos, para librarnos, para salvarnos. Gracias, Padre. En verdad que nos quedamos cortos para expresar la gratitud de nuestro corazón, pero recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, Padre, porque lo hacemos de corazón. Y nuestra oración por aquellas personas que aún el Señor no es el Rey de su vida, que aún no han permitido que Dios gobierne su corazón. Nuestra oración para que se acerquen a ti, oh Señor, para que rindan sus vidas delante de ti y puedan exclamar con nosotros que tú eres Rey grande sobre toda la tierra. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias por cada uno de quienes hemos podido estar esta noche aquí reunidos, por cada hogar, por cada familia. Gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones y gracias, Señor, por esta noche que está por delante. Permítenos un buen descanso,
un buen sueño y esperamos, si es tu santa voluntad, el día de mañana. Te alabamos y te bendecimos, nuestro Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y una feliz noche. Amén. Gracias.